Algo importante para denotar en el desarrollo de este ejercicio es que no importa cómo tomemos el diferencial, si lo toman vertical o si lo toman horizontal. Se van a dar cuenta que vamos a llegar a los mismos resultados. De forma que uno elige la posición del diferencial vertical u horizontal según cómo resulte más conveniente para facilitar la integración. Esa es la primera parte. La segunda observación es que para determinar el centroide de cualquier superficie, ustedes pueden colocar los ejes X y Y donde ustedes quieran, donde a ustedes se les facilite para la lectura de brazos y para el análisis. El punto está en que es respecto a estos ejes X y Y que van a obtener el resultado de las coordenadas. Vamos entonces a localizar el centroide del área que se muestra en esta figura. Es una figura que va desde 0 hasta 1 en X y desde 0 hasta 1 en Y. Y está delimitada por la frontera de Y igual a X al cuadrado. Primero vamos a definir el elemento diferencial. En esta primera parte vamos a definir el elemento diferencial vertical. Es rectangular. Recuerden que es rectangular porque conocemos dónde está el centro del rectángulo. Y es hasta allí, hasta donde medimos los brazos. Ahora, debemos identificar el punto que define la frontera de la forma. Aquí, corta la frontera en un punto X, Y. Así que podemos expresar este elemento diferencial que he destacado en amarillo en las coordenadas que describen la curva. Así, este rectángulo en amarillo tiene un área de Y por dx. O sea que el diferencial de área es igual a Y por dx. Una vez he expresado el elemento diferencial, debo expresar los brazos respecto al centroide del elemento diferencial. El centroide del elemento diferencial está a una distancia X desde el eje Y a una distancia de Y medios desde el eje X. Entonces, si este elemento diferencial corta la frontera de la curva en un punto X, Y, sé que hasta el centro de este rectángulo hay una distancia X y hay una distancia de Y medios. Así logro identificar los brazos. Por último, sustituir y expresar las funciones en términos del espesor diferencial e integral. El espesor diferencial es X. Así que todo lo que tenga en términos de Y, debo expresarlo en términos de X. Comienzo entonces. Para la coordenada X del centroide, corresponde a la integral en el área del brazo en X por el diferencial de área sobre el área total. Y para Y, la integral en el área del brazo en Y por el diferencial de área sobre el área total. Comenzamos a sustituir. Entonces en X tengo un brazo de X por el diferencial que es Y por dx. Sabemos que Y es igual a X al cuadrado. Así que me queda la integral desde 0 hasta 1 de X al cubo por el diferencial de X sobre la integral desde 0 hasta 1 de X al cuadrado por el diferencial de X. Sabemos que es desde 0 hasta 1 porque en mi ancho diferencial de X, la superficie está limitada desde 0 hasta 1. Obtengo un cociente de 0.25 sobre 0.333 y eso es igual a 0.75 metros. Esa es la coordenada en X. Ahora, para determinar la coordenada en Y, sustituimos primero el brazo en Y, que es Y medios, por el diferencial de área, que es Y por dx, integrado entre 0 y 1. Recuerden, el ancho diferencial
esa superficie está limitada entre 0 y 1. Dividido entre la integral desde 0 hasta 1 del diferencial de área, que es y por dx. Tenemos un diferencial de x, o sea que y debemos expresarlo en términos de x. Tengo entonces x al cuadrado medios por x al cuadrado por el diferencial de x desde 0 hasta 1 sobre la integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado por el diferencial de x. Obtengo la relación de 0.1 sobre 0.333. 0.333 corresponde al área total de la superficie. Tengo una coordenada en y de 0.33 para el centroide. Lo que está destacado en amarillo corresponde a los brazos respecto al centro del diferencial y lo que está en verde corresponde a las coordenadas que hemos encontrado del centroide del área. Bien, ahora vamos a realizarlo considerando un diferencial horizontal. Comenzamos definiendo el elemento diferencial. Voy a definirlo horizontal y que tiene un espesor de y. Debo identificar el punto que define la frontera de la forma, o sea, que corta aquí en el punto x, y. Ahora, debo expresar el elemento diferencial en las coordenadas que describen la curva. Este elemento diferencial destacado en amarillo tiene de ancho, tiene 1 menos x. Sé que hasta este punto donde corta la curva tengo coordenada x, y. O sea que hasta aquí tengo x. Y el total de la superficie hasta acá tiene 1 en x. Así que esto corresponde a la diferencia entre 1 menos x. Y el ancho diferencial de y. Así que mi diferencial de área, que corresponde al área de este diferencial resaltado en amarillo, es igual a 1 menos x por dy. Ahora, miremos los brazos. Recuerden que los brazos los analizamos respecto al centro del diferencial de área. Así, respecto a x tenemos hasta aquí una distancia de x más la mitad de 1 menos x. X más la mitad de 1 menos x. Que eso es igual a decir a 1 más x medios. Y en y, sabemos que aquí está en el punto x, y, o sea que la distancia que hay desde aquí y hasta el eje x es igual a y. Una vez hemos definido el diferencial de área y los brazos, podemos sustituir y expresar las funciones en términos del espesor diferencial para integrar. Tengo entonces un diferencial de 1 menos x por el diferencial de y y un brazo de 1 más x medios, que es la distancia desde aquí hasta el eje y una distancia y desde aquí hasta el eje x. Procedemos a hacer la sustitución en las integraciones. Entonces tenemos el brazo en x, 1 más x medios, por el diferencial de área, que es 1 menos x por dy, sobre el área total, que corresponde a la integral desde 0 hasta 1 del diferencial de 1 menos x por dy. Las integrales están definidas desde 0 hasta 1 porque en el ancho diferencial tengo definida la superficie desde 0 y hasta 1. Obtengo entonces que debo hacer la sustitución de x en términos de y. Así que obtengo un medio de la integral desde 0 hasta 1 de 1 menos y por dy sobre la integral desde 0 hasta 1 de 1 menos la raíz de y por dy. Haciendo la evaluación numérica tengo 0.25 sobre 0.333. 0.333 corresponde
al área total de la superficie. Obtengo así una coordenada de 0.75 metros. Para la coordenada en Y, tengo un brazo Y por el diferencial de 1 menos X por dy sobre el área total, la integral desde 0 hasta 1 de 1 menos X por dy. Haciendo la sustitución de X igual a la raíz de Y, tengo la integral desde 0 hasta 1 de Y menos Y a la 3 medios por dy sobre la integral desde 0 hasta 1 de 1 menos la raíz de Y por dy. Eso es igual al cociente de 0.1 sobre 0.333 y obtengo las mismas coordenadas. Entonces, en conclusión, el diferencial de área puede ser vertical u horizontal. ¿Cómo lo selecciono? Según cómo facilite la integración y la lectura de los brazos. Primero. Y segundo, para encontrar el centroide de una superficie, ustedes pueden colocar los ejes X y Y. Hay ejercicios o situaciones donde los conocen, otros donde ustedes deben plantearlos. Independiente donde coloquen los ejes X y Y, la ubicación del centroide va a ser la misma. ¿Sí? Ustedes obtienen aquí coordenadas para medir respecto al origen que han definido. Así, tenemos las coordenadas del centroide para las figuras geométricas principales y frecuentes. Por ejemplo, la que encontramos ahorita del triángulo. El centroide del triángulo está a 1/3 de su altura y a 1/3 de la base, medido desde el ángulo recto. Para un rectángulo lo tenemos en el centro de su base y el centro de la altura. Para un círculo, en el centro. Tenemos las relaciones para los semicírculos, para los cuartos de círculo, para las parábolas, sectores circulares, triángulos isósceles, ¿sí? En general tenemos, de ahí es donde viene esta deducción del centroide, de una relación de momentos entre el momento de los diferenciales de área por sus brazos sobre el área total para obtener la coordenada del centroide de la superficie en estudio.